Bueno, queremos entrar a la palabra. Hoy tengo algo un poco pesado que compartir con ustedes. Así que desde ya, dígale a la persona que está a su lado, prepare su corazoncito, porque mi interés no es herir susceptibilidades. Amén. Pero yo creo que el diablo nos ha ido ganando terreno, ¿verdad que sí? ¿Ah? Nos hemos familiarizado con cosas que no deberíamos de familiarizarnos. Hemos aceptado cosas que no deberíamos de aceptar. Amén. Y yo voy a tratar de poner un punto de balance en estas cosas. Pero por más que yo quiera poner un punto de balance, este punto de balance no puede ser humano, mucho menos almático. Amén. Tiene que ser totalmente espiritual para que tenga el valor correcto. Amén. ¿Alguien aquí ha intentado vender algo? ¿O alguien aquí ha vendido algo? ¿Verdad que usted tiene su propio valor? Pero usted sabe que quien venga a comprárselo tiene su propio valor. ¿Verdad que sí? Por eso existe el regateo. ¿Verdad? Porque usted viene y dice, yo lo voy a vender en 100,000 para que me ofrezcan 90. Pero a veces hay personas que llegan y dicen, o quizá a usted le ha pasado, que usted llega, usted no es el vendedor, sino el comprador, y usted llega y le dicen, cuesta 100,000. Usted dice, esto no puede pasar de 50. O sea, ¿qué creyó que está vendiendo? Y la persona a veces cree que está vendiendo la última Coca-Cola del desierto y resulta que no. Amén. Pero la persona cree que ese es el precio y le cuesta venderlo porque nadie le va a pagar eso. Amén. A veces usted sabe que lo está vendiendo caro, ¿verdad que sí? ¿Ha vendido usted algo que dice, yo sé que lo estoy vendiendo caro, porque no tengo la intención de venderlo? Y si se vende es porque alguien vino y me pagó una tontera. ¿Ah? ¿Verdad que sí ha pasado? Y a veces uno viene y dice, yo sé que cuesta 90, pero lo voy a poner en 100, porque si lo pongo en 90, alguien va a venir y me va a pedir 80. Entonces lo voy a poner en 100 para que se vaya en 90, que creo que es el precio justo. El tema es que todo tiene un precio. Amén. Y nosotros necesitamos entender el precio justo que Dios le da a las cosas. Ese es el precio real de las cosas. Porque lo demás es alma. Lo demás es su concepto, mi concepto, y eso es subjetivo. Amén. Y cuando algo puede ser tan amplio y tan subjetivo, lo mejor que se puede hacer es ir a quien tiene el precio correcto, y en este caso es Dios. En Dios no hay nada subjetivo, es totalmente objetivo. Y usted y yo, aunque hoy nos vamos a enfrentar a algo que es muy pesado, desde ya le digo, esto está muy pesado, voy a predicarlo muy tranquilo y muy pausado, porque yo sé que a veces causo la sensación de que estoy enojado o regañando, amén, y no es así. Lo que pasa es que creo que la palabra de Dios es dura por sí misma, amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo me enfrento a la palabra y como dice Pablo, la palabra es un espejo, la palabra es dura por sí misma, amén. ¿Me entiende esto? Cuando yo estoy equivocado, estoy errando o pecando en algo y la palabra de Dios cae en esa llaga, es que lo hace brincar a uno, amado. Amén. Confronta. Así que la palabra es dura por sí misma. Amén. ¿Alguien aquí se ha sentido avergonzado o avergonzada por haber sido agarrado en alguna falta? Que llegue y diga, me pescaron. Y ya no vale ni la mentira. Aquí es nada más de llegar y decir, fui yo. Qué duro, qué feo, ¿verdad que sí? Uno se siente totalmente avergonzado, confrontado. Uno desea que ese sea el peor, es que ese momento se disipe rápido. Es el peor de los momentos. Bueno, eso es lo que causa la palabra. Amén. Lo que pasa es que no es alguien físico el que me está agarrando en ese momento, pero la palabra llega justo al lugar porque dice que alcanza a cortar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los huesos, dice, y hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, hoy yo voy a hablarles sobre nuestra lucha con el pecado, pero no solo voy a hablarles de la lucha diaria que enfrentamos cada uno de nosotros con sus pecados personales, sino que les voy a hablar de la lucha que tenemos que enfrentar contra el pecado como cristianos. Amén. No voy a hablarles solo de la lucha que tenemos con el pecado interno,
que sabemos que mora en nosotros. Amén. Sino que les voy a hablar de la lucha que tenemos todos los días por repeler el pecado que está fuera de nosotros. Amén. Que está en otros. Así que entramos a la palabra y que Dios nos ayude. Amén. Yo aquí les pongo primero unos pensamientos que escribí para ustedes. Voy a leerlos, pero los voy a ir explicando. Amados y amadas en el Señor, realmente debo iniciar este tema con una verdad espiritual. Y es que hay teologías que tienen un efecto anestésico en personas que profesan ser cristianos, pero mantienen prácticas de pecado a corto, mediano y largo plazo. Este tipo de enseñanzas hace que las personas se consuelen en la idea de que hay muchos cristianos carnales. Hoy nos enfrentamos a muchos predicadores, predicadoras y pensamientos teológicos que lo que causan es una sensación anestésica en las personas que les hace no sentir dolor por algún tiempo. Amén. Tengo un amigo doctor que algunos de ustedes conocen, el doctor David Vázquez, y él me dice que él era especialista en las quemaduras de los niños. Que cuando un niño llegaba quemado, normalmente se lo daban a él. Y él dice, porque la mayoría de ellos quedaban sin una cicatriz. Lo que pasa, dice, es que yo, aunque me dolía, yo no estaba pensando en la quemadura del niño en ese momento, sino en su vida a futuro. Habían otros médicos que pensaban en el dolor del niño por la quemadura en ese momento, pero no pensaban a futuro. Entonces yo, aunque a veces me tenía que agarrar el alma y hacérmelo un nudo, yo agarraba ese chiquito, esa chiquita y le daba, que le raspaba todo. Y al otro día le volvía a raspar todo y el niño se revolcaba y yo veía que los papás se ponían, y medio mundo en el hospital huía cuando a mí me tocaba. Dice, pero conozco muchos que hoy en día me agradecen porque no tienen una sola cicatriz. Qué fuerte. ¿Me entienden esto? Ese es el poder del evangelio. Pero hoy nos hemos preocupado por dar un mensaje que a la gente no le cause dolor, pero que a futuro van a haber grandes cicatrices, grandes problemas. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? Y yo creo, amados, que el evangelio no tiene que pensar en el dolor de hoy, sino en la gloria futura. Yo no sé usted, yo prefiero que el evangelio me inflige el dolor necesario, pero que yo pueda entrar por las puertas eternas y por las calles de oro. Amén. Pero hoy hay teologías muy anestésicas que le dicen a la persona, estás pura vida, estás bien, tranquilo, tranquila, nada pasa. Pero no están pensando en las heridas a futuro. Hoy en día, y como ya lo hablamos anteriormente, muchos sienten que pueden ser de Cristo y a la vez justificar una vida de pecado sin arrepentimiento. Y eso en parte es responsabilidad de esta nueva predicación que solo enfatiza la gracia, haciendo a un lado la responsabilidad. Hoy oímos hablar solo de gracia, 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 amor infinito, amor innegable, amor abnegado por nosotros. Sí, es cierto, es cierto. Pero se nos olvida que el amor corrige, que el amor exhorta, que el amor también castiga, que el amor disciplina. Y que aunque la disciplina sí a veces es un hablar nada más, otras veces con hablar no alcanzó. ¿Hay alguien ahí? Amén. Yo y les conté esta historia, hablaba un día con alguien profesional en su campo como la amada, para no decir profesional en el campo igual que el de la amada. Trabaja en un lugar donde hay muchos niños, para no decir dónde. Puede ser un hospital, puede ser una clínica, puede ser un colegio, puede ser una escuela, puede ser un parque, puede ser un kinder, no sé. Y siendo una profesional en su campo y todo, me decía, mire, don fulano, yo por lo que conozco, yo entiendo que uno a veces tiene que evitar. Pero una vez me pasó
que le mandaron un recado a alguien de la casa y llegué y le dije, papito, esto no puede ser. ¿Me entendió? Sí, ya entendí. A la semana me mandan un mensaje igual porque otra vez lo había hecho. Me volví a sentar y le dije, papito, yo creo que usted no me entendió, que esto y esto está mal. Ah, ahora sí entendí, perfecto. Y a la semana y media me mandan el tercer mensaje, pero de lo mismo, pero ya no solo el mensaje, sino la llamada de alguien preocupada por la actitud. Ese día cuando llegó le dije, papito, váyase para el cuarto porque hoy es el día en que me lo sueno. Nadie lo creía, ni el propio muchacho lo creía. Se fue para el cuarto, entré, me lo soné. Después él se quedó llorando en el cuarto y yo me fui a llorar a la sala. Dice, pero no volví a recibir un mensaje igual. Todos sabemos que hay días en que la disciplina no alcanza con palabras. Y a veces quitamos algo, consecuencia. Y me entrega su celular. Eso es ácido para los muchachos, ¿verdad? ¿Ah? No sé si vieron un meme que publicó un apóstol un día de estos en Facebook, el apóstol Gustavo Acuña, donde hay dos mujeres viendo una muchacha como retorciéndose en la cama y le dice, está endemoniada, y le dice, no, le quité el celular. O sea, ¿verdad? Pero hay días en que ni la hablada ni la consecuencia alcanzan. Y a nosotros se nos ha olvidado que este camino, la gracia y el amor van acompañados de la disciplina, porque la disciplina es parte de la gracia, porque el castigo divino es parte del amor que Él tiene por nosotros, porque hasta el mismo Jesús llegó y dijo, mira, esto es gracia, pero si tu ojo te va a hacer causa de caer, sácatelo. Esto es gracia, pero si tu manita te está invitando a tocar lo que no debes, córtala, porque te es mejor entrar mutilado al reino de los cielos que entrar completo al infierno. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor? Y el próximo domingo, todos aquí, no, no está diciendo eso. ¿Ah? Todos arrastrando el chonguito, no. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, nos está poniendo en perspectiva algo, señores, señoras, amados, amadas en el Señor. Nos está poniendo en perspectiva que hay disciplina en medio de la gracia. Porque nada hacemos con tenerlo todo bien y perdernos. Y estoy seguro que quienes abrazan estas teologías tan liberales deliberadamente toleran el pecado sin arrepentimiento ni confesión. Muchas veces el propio, pero definitivamente sí el de otros. Además, también tienden a subestimar la santidad y la moralidad y ofrecen la salvación del infierno sin la salvación del pecado. Convierten la obediencia a Dios en algo opcional y ofrecen seguridad espiritual a personas que viven en carnalidad perpetua. Escuche, por favor. La mayoría de estas personas con estos mensajes no solamente están porque ya tienen algunas cosas mal inclinadas o ya inclinadas en su corazón. Pero aún si no fuera eso, aprendieron a tolerar, si no su propio pecado, el pecado de otros. Amén. Ya no se preocupan por predicar. Ahora lo que, como le puse ahí, subestiman la santidad y subestiman la moralidad. Yo he estado, amados, en actividades de cristianos donde han llegado algunos de la cúpula principal de alguna congregación. Una vez me pasó. Llegamos a una actividad, la cúpula principal, porque se estaba casando alguien descendiente de la cúpula principal. Y a mí me extrañó porque después de cierta hora todos los de la cúpula principal empezaron a irse. Y empezaron a irse y nos quedamos solo amigos y familia. Cuando se va soltando aquel pachangón estilo mundo. Yo dije, con razón los de la cúpula jalaron. Estos ya sabían lo que seguía. Pero yo digo, no es eso tolerar. Que yo tenga que dar la espalda y retirarme de un lugar porque lo que va a suceder allí no me conviene, pero que estos lo hagan. Es que nos hemos vuelto tolerantes. ¿Hay alguien ahí? Hemos aprendido a aceptar el modo de vida de algunos cristianos y nos hemos hecho una teología que en la Biblia no existe,
que es el cristiano espiritual y el carnal. La Biblia no habla del cristiano carnal. Habla de los cristianos que están en lucha y que tienen actitudes carnales. Pero la Biblia no dice que hay cristianos carnales, o sea que hay cristianos de primera categoría, de segunda y de tercera categoría. La Biblia realmente le llama a la gente así, le llaman mundanos, le llama gente sin Dios, sin Cristo. Pero lo vamos a ver aquí, ¿está bien? Entonces, uno, cristiano carnal, debía haberle puesto entre signos de admiración, de pregunta, pero no lo hice. Pablo dice, primera de Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Está hablando de un cristiano carnal? No, está hablando de una persona sin Dios. Dice, en cambio el espiritual, está hablando de alguien con Cristo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los hijos e hijas de Dios tienen la mente de Cristo. Quien no tiene la mente de Cristo no ha venido a Cristo. El cristiano, o perdón, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Será posible que alguien que fue regenerado, que gusta la salvación, que vino a Cristo, etcétera, no tenga la capacidad de percibir las cosas del Espíritu de Dios? ¿Hay alguien ahí? Porque a mí la Biblia me habla de una mujer vendedora de la tela púrpura. Dice que mientras Pablo predicaba, le fueron abiertos sus ojos. Eso quiere decir que usted y yo nos convertimos a Cristo porque nuestros ojos fueron abiertos desde el mismo momento en que Dios nos preparó para salvación. Ese día usted y yo nos convertimos porque nuestros ojos fueron abiertos. Eso quiere decir que por primera vez percibimos las cosas del Espíritu. ¿Será posible que hayan cristianos que no perciban las cosas del Espíritu? No. Lo que hay es gente mundana, gente sin Cristo, que les gusta nuestra filosofía. Dice, en este pasaje el apóstol está reprendiendo a los corintios por su comportamiento anticristiano. Los estaba acusando, no la cita que leímos, sino la que sigue. Perdón, debía haberla puesto arriba. Ahí le hago ahorita el ajuste. Los estaba acusando de comportarse como si no fueran creyentes, pues entre ellos habían divisiones, relaciones ilícitas de incesto, borracheras, desórdenes espirituales y de enojo entre ellos. Es lo que nos cuentan los versos de 1 de Corintios 11, 17 al 22. Si gusta lo leemos, está bajito. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Si usted puede seguir leyendo ahí, Pablo dice una cantidad de cosas de los corintios. Es más, la carta a los corintios está llena de cosas que ellos hacían que no eran correctas. Amén. Pero aquí Pablo no le está hablando a impíos que dicen que no tienen la capacidad de entender las cosas del Espíritu. Les está hablando a cristianos que siendo creyentes tienen actitudes carnales. Amén. ¿Hay alguien ahí? Entonces escuche esto, le pongo ahí arribita. Ahora bien, permítame ir un poco más allá. Voy a herir un poco la sensibilidad a partir de aquí y se va a ir poniendo peor. Los apóstoles del Señor reconocían que los cristianos somos capaces de tener un comportamiento carnal, pero nunca se refirieron en sus cartas a que existieran dos tipos de cristianos. En Romanos 8, Pablo mismo establece el contraste entre los de la intención de la carne y los de la intención del espíritu, o sea, entre los cristianos y los no cristianos.
Hoy nosotros nos hemos inventado la doctrina de que dentro de nuestras filas pueden haber cristianos carnales. Son los que vienen, los que se alegran, los que se llenan del Señor, pero salen de aquí a pecar como cualquiera. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Amén. Eso no existe, amados. No existen cristianos que se complacen en pecar. Claro que existen los cristianos que pecan, pero no los que se complacen en pecar. No los que deliberadamente saben que van a ir a hacer cosas deshonestas. ¿Hay alguien ahí? Claro que fallamos, claro que nos equivocamos. Ya lo hablé yo el domingo pasado. Amén. Pero no vivimos en ese estilo de vida. Amén. El Espíritu Santo nos redarguye y nos levantamos de allí y damos la vuelta, le damos la espalda al pecado y le damos el rostro al Señor y nos regresamos a Él arrepentidos y hacemos los ajustes que haya que hacer necesarios para tener la vida en santidad que a Él le agrada. Por varias cosas. Uno, porque lo amamos con todo el corazón. Dos, porque nos da pavor que suene la trompeta y nos quedemos. Yo no sé si a usted no le da pavor, a mí me da pavor. Amén. Yo vivo con la fe de que cuando suena la trompeta yo me voy, pero me daría pavor que suene y no me vaya. ¿Hay alguien aquí o me quedé solito? Amén. Yo no solo no cruzo la calle cuando está en verde porque es correcto. Es que también me da pavor bajarme ahí, que pase un carro y me lleve. ¿Me entiende esto? Amén. La seguridad no solo tiene que ver con la sensación de seguridad que nos dé, también tiene que ver con el peligro cuando yo irrumpo contra aquello que son reglas de seguridad. Entonces ahí le pongo, y aquí es donde sí voy a herir susceptibilidades. Así que vuélvase aquí que está a la par y dígale, ahora sí se pone feo esto, dígase. Porque Pablo en sus cartas como parte del Evangelio demuestra su tolerancia al pecado. ¿Hay alguien ahí? Vuélvase a quien está a su lado y dígale, los cristianos no deberíamos de tolerarle el pecado a ninguno que se diga ser cristiano. Dígase. ¿Hay alguien ahí? Ahorita voy a poner el punto de balance. Yo no estoy hablando de dejar a esta gente en la calle de la amargura y en la ley del hielo. Y a partir de ahora, como sé que algunas congregaciones hacen, llegan y se paran y dicen, al tal ni le hablen. Conste, es bíblico. Pero yo sé que hay que abrir la puerta de la restauración. Pero Pablo fue un tipo intolerante. Y yo me pregunto si Pablo estaba en la línea correcta y nosotros nos hemos vuelto tan almáticos que ahora aplaudimos y aceptamos lo que ni Dios ni los hombres de Dios aceptaron jamás. Primera de Corintios capítulo 5 y verso 11, para que no digan que soy yo. Pablito, el dulce llamado Pablito. Bueno, no voy a decir dulce porque no era nada dulce. O no sé, tal vez sí. Hablando de alguien que había sido sorprendido en una falta, dice, el tal se ha entregado a Satanás. Señores, abran en la puerta y que se lo lleve el diablo de una vez. ¿Cómo hace uno para ponerle algo bonito a esto? Agarren al hermanito ese. Con todo el amor invítenlo a salir de la congregación. Y mientras lo van invitando a salir, empiezan a decirle al diablo, llévatelo, llévatelo. O sea, no sé, no hay forma de hacer que esto sea bonito. ¿Me entiende esto? Esta expresión no hay manera de florearla. Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Pidámosle a Dios que le dé una enfermedad terminal que acabe con él. O sea, amado, es lo que está diciendo. Entréguenselo a Satanás para que su carne sea destruida. Oiga, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, Pablo estaba diciendo que este tipo se venga a desgracia, esta tipa se venga a desgracia de tal manera que lo único que le quede sea arrepentirse antes de morirse. A ver, para que su alma, su espíritu sea salvo en el día del Señor. Amado, dígame cómo floreamos esto.
¿Cómo le ponemos una nota bonita a esto? Apreciado hermano que anda haciendo cosas que a Dios no le agradan. A partir de este momento, te estamos entregando al cachudo para que te venga una de esas enfermedades que va a acabar con tu vida en poco tiempo. ¿Cierto? Así como, a ver si Dios te concede arrepentirte y cuando el Señor regrese, algo logra levantar de la tumba para llevarse al cielo. O sea, amado, no hay forma bonita de decir esto. Y Pablo sigue diciendo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo está hablando de pecado. Pablo no está hablando de doctrina. Pablo está hablando de alguien que siendo creyente vive en pecado. Y Pablo está diciendo, ese poquito de levadura está leudando todo en ti. Y no solamente está leudando todo en quien peca, sino está leudando todo en quien lo acepta. ¿Hay alguien ahí? Oiga esto, porque les dice, no es buena vuestra jactancia. Ustedes están creyendo que llegaron a lo más alto de todo y que nadie tiene nada que enseñarles. Esa jactancia no es buena. Ustedes no se han dado cuenta que esta poca levadura les ha leudado todo el corazón y el pensamiento. Qué pesado. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pablo está diciendo, señores, ustedes empezaron a aceptar cosas inaceptables. Se han leudado. Ahora ustedes necesitan limpiarse de esa vieja levadura, que es la vieja naturaleza, para que sean una nueva masa en Dios. Amén. ¿Para qué? Para que sean una nueva masa sin levadura, como sois. Pablo le estaba hablando a una iglesia que se había llenado de levadura. Estaba aceptando cosas inaceptables. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Esto está pesado, amados. Amén. Vuelva a ser la persona que está a su lado y dígale, entiendo tu silencio. Dígase. Dígale, entiendo tu silencio. Hoy hablamos tanto de misericordia. Hablamos tanto de gracia, de amor y de perdón, que se nos ha ido el balance al lado contrario. Y en lugar de ser realmente misericordiosos, lo que ha pasado es que nos hemos leudado. Sigue diciendo Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Sabe qué es la Pascua? ¿Se acuerda? Fue el momento justo en que Dios sacó prácticamente a Israel de Egipto. Y se hizo mediante el sacrificio de la sangre puesta en dinteles y en las puertas de las casas, que hizo separación entre el pueblo de Dios y el pueblo no de Dios. Cuando Pablo está hablando aquí de Cristo, nuestra Pascua, está hablando de nuestra salvación. Entonces, déjeme explicárselo. Pablo está diciendo, porque nuestra salvación, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Aquí, así que celebremos esta fiesta de salvación, no con la vieja levadura que acepta el pecado, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con los panes sin levaduras, los panes de la salvación, que son sinceridad y verdad. Pablo está diciendo, señores, hay que limpiarse de esa vieja levadura para poder celebrar la verdadera fiesta de la salvación. Porque ya Cristo, su salvación, ya fue sacrificado. Amén. Así que esta fiesta de salvación se celebra sin tener leudada la masa. Sigue diciendo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¡Ay, Jesús! ¡Qué bruto, Pablo! ¡Qué tipo! Para efectos de la historia y para que nadie se nos enoje, pongamos, esto era para otro tiempo. ¿Verdad que muchos en las teologías de hoy dicen esto era para otro tiempo? Lo que no pueden sufrir y lo que no pueden aguantar y cae pesado, lo mandan para otro tiempo
o lo anulan y dicen eso ya no es para este tiempo, porque eso fue para no sé cuánto y ahora estamos en la no sé qué. No, Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y aquí pone un punto de balance, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ojo, Pablo está haciendo una diferencia entre cómo nos debemos de comportar los cristianos con la gente del mundo que no conoce al Señor y con la gente que diciéndose ser cristiana hace con su vida lo que le da la gana. Esto está pesado. Vuélvase a quien está a su lado otra vez y dígale, así hágale. Esto está fuerte, amados. Escuchen. Más bien os escribí que no os juntéis que ninguno, oiga Pablo, con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Verdad que está pesado esto? ¿Verdad que está fuerte? Hermano, ¿qué tipo de predicación es esta? No es mía, yo solo estoy leyendo los versos de Pablo. Amén. Amén. ¿Hay alguien ahí? Pablo está diciendo, señores, con los cristianos que viven como si no fueran cristianos, los que se dicen llamar hermanos, pero andan en este tipo de cosas, ustedes no deberían ni de juntarse. Pablo no está hablando de los impíos. Perdón, no está hablando de los inconversos que no conocen al Señor, que tienen por tendencia una vida de pecado, porque es su naturaleza. Están haciendo lo que por naturaleza hacen los pecadores. No, Pablo está diciendo, esta es la actitud que se debería de tener con alguien que está pisoteando el evangelio, que está pisoteando la salvación que le fue entregada, que cree que por ser salvo, salva, puede hacer lo que le ronque la regalada gana, que anda fornicando, robando, siendo avaro, codicioso, etcétera, 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 mintiendo y cuantas cosas. Con ese ustedes no deberían ni de sentarse a hablar. Yo me imagino lo que debe estar pasando en los corazones de muchos aquí. Este tipo de conversaciones que da Pablo se vuelven difíciles de aceptar. Y yo me pregunto si se volverá difícil de aceptar porque ya nosotros también estamos leudados. Porque hemos entendido que a la gente que se comporta así dentro de la iglesia del Señor hay que amarla, hay que aceptarla, hay que orar por ellos y pedirle, Señor, que de una vez maduren, porque hemos aprendido que hay cristianos de alta y hay cristianos de baja, que hay cristianos full y que hay cristianos macho menos. No, ¿hay alguien ahí? Porque hay cristianos de talla alta y cristianos de talla corta. No existe eso. ¿Hay alguien ahí? A todos se nos pide lo mismo porque todos estamos en la misma lucha. Amén. Hasta Jesús, dice la palabra, testificando de su vida, fue tentado en todo. Amén. ¿Sabe lo que significa fue tentado en todo? Que Él vivió en esta carne las tentaciones que usted y yo vivimos, pero se mantuvo sin pecar. No sé si alguien pensará que cuando dice que fue tentado en todo, es que el diablo les mandaba las tentaciones, pero Jesús venía como forrado de plástico espiritual y pegaban y resbalaban. No. A Jesús no le resbaló nada, fue tentado en todo. El diablo lo tentó para pecar, para que pecara. Y ojo, si el diablo ha buscado la manera de tentarle a usted y a mí para que pequemos, imagínese cómo agarró a Jesús. Había que hacer todo lo posible para que no llegara a la cruz. Amén. A usted y a mí nos tienta con el sexo opuesto, con un menudo que quedó mal puesto. A Jesús lo tentó con entregarle los reinos de la tierra, con que todo el mundo lo adorara. Esas son tentaciones de alto nivel, amados. Amén. Amén. A usted y a mí no nos va a tentar con la gloria del mundo entero, porque ¿quién nos conoce? Nadie. Nos emocionamos por 10 likes. ¿Ah?
Ah, me dieron 10 likes. Pero a alguien como Jesús había que tentarlo con el top de las tentaciones. Todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. ¿Hay alguien ahí? Pero dice, mas hallado sin pecado. ¿Hay alguien ahí? Ahí le pongo, Pablo no tenía tolerancia para los que deliberadamente andaban en la carne. Pablo se refirió de aquellos que estaban en la iglesia como inmorales, avaros, idólatras, calumniadores y hasta estafadores. No los llamó cristianos carnales, sino que los acusó de hacerse llamar hermanos. Escuche esto, vea la diferencia. Nosotros hoy les reprochamos que son cristianos carnales. Pablo no les reprochó ser cristianos carnales. Pablo les reprochó hacerse llamar cristianos. ¿Ve la diferencia? ¿Se acuerda de la historia de cómo está el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Nosotros hemos aprendido a llamarle a lo medio vacío, medio lleno. Pablo lo tenía muy claro. Pablo sabía que lo medio vacío no era medio lleno. Y Pablo llegó y les dijo, no, yo a ustedes no los acuso de ser cristianos carnales. Los acuso de estar entre nosotros diciéndose ser cristianos. Amados, esto está pesadísimo. Esto está pesadísimo. Amén. Écheme una sonrisita para ver que todavía está feliz. Aleluya. Esto está pesado. La instrucción de Pablo no solo sería fuerte, sino hasta odiosa para nosotros en esta época. Les escribo que ni aún se junten con ninguno de ellos. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Qué pesado. Hermano, entonces, ¿qué me está diciendo? Le corto el hablar. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que nos cerremos y echemos a quien no. Estoy hablando de que las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. Amén. Porque a veces hay que ser como el doctor David Vázquez. A veces hay que entrarle a la llaga y a la herida, no pensando en el ya, sino en el futuro. Y a veces la gente que está mal en la iglesia quieren que todos les aplaudan o que les pasen la brocha o que les digan las palabras bonitas porque ellos y ellas son los pobres que nadie entiende. En un momento, vamos a tratarte la herida porque no estamos pensando en que ahora no te duela. Estamos pensando en que ese pecado te puede llevar al infierno. Así que vamos a darte duro. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Porque la gente en la casa quiere que nosotros les doremos la píldora, ¿verdad que sí? A alguien aquí le ha pasado que en su propia casa quieren que usted como cristiano les hable bonito de cómo viven. Y usted como cristiano, como cristiana, haciendo malabares para ver cómo les dice la verdad sin decirles la verdad, para que no se ofendan o se medio ofendan. ¿Ah? Son conocedores de la palabra, saben lo que la Biblia dice, entienden las verdades de Dios, pero aún así quieren escuchar justo lo que quieren oír. Y Pablo viene y dice, señores, a esta gente no hay que tratar con misericordia. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Está bien? Permítame darle una verdad espiritual en este día. Pablo corrigió la actitud indulgente de la iglesia. Los corintios aceptaban como regularidad a un tipo de cristianos de segunda categoría que vivía carnalmente y pecando. O sea, la misma aceptación que hacemos hoy los cristianos. Amados, si hay algo que la Biblia tiene muy claro, es que gente como usted y como yo, que estamos en Cristo, no podemos ni tolerar el pecado en nosotros mismos, ni tolerar el pecado de otras personas. ¿Hay alguien ahí? Lo que está mal y debe ser corregido. Amén. Amados y amadas, les voy a dar una verdad espiritual muy importante. Con frecuencia escucho a cristianos decir que no se puede juzgar a nadie, pero Pablo dice que el espiritual juzga todo y no es juzgado de nadie. Entonces, efectivamente, yo no puedo juzgar el corazón de las personas, pero sí puedo juzgar su conducta. Una vez alguien llegó y me dijo aquí, es que esta gente debería de venir y de levantar las manos y de arrodillarse. Y yo le decía, suave un momento, es que yo no puedo juzgar eso, porque la persona puede no tener las manos levantadas,
ni estar de rodillas, pero puede estar teniendo la adoración más profunda, porque yo no soy capaz de saber lo que está pasando en el corazón. ¿Me comprenden esto? Yo sé que lo que pasa adentro se ve por fuera, pero no siempre, no siempre. No puedo saber qué hay en el corazón, no puedo juzgar lo del corazón, pero sí puedo juzgar lo de afuera. La conducta, la actitud, sí puede ser juzgada. Y entonces ahí le pongo algo, agárrense por favor, porque entonces nos hemos vuelto, eso se lo pongo allí, pero usted no se preocupe por leerlo, se lo voy a decir. Entonces nos hemos vuelto tan indulgentes, pero escucha, a ver, amados, seamos honestos y ayúdenme a predicar. No tiene que sacarlo por la boca, ni levantar la mano, ni decir si es cierto, pero analicémoslo. Nos hemos vuelto personas que producen indulgencias a los pecadores dentro de la iglesia, depende de quienes sean. Entonces ese tipo, esa tipa cayó en adulterio, pero suave. Es que con quien se fue con mi hijo, con mi hija. Y hay que entender, hermano. Es que con quien se fue con un amigo. Hay que entender, hermano. Y empezamos a justificar al que pecó y empezamos a señalar al que no lo hizo. ¿Ha escuchado usted frases como, es que esa tipa no lo atendía? Es que ese tipo no la trataba bien. Y claro, se consiguió otra que sí, suave. Se llama levadura. Estás leudando tu masa. Pecado es pecado. Y no deberíamos de tolerarlo, sea quien sea. ¿Está hablando del vecino que no tiene a Cristo? No, estoy hablando del creyente que se metió en la iglesia y está haciéndolo. No, hermano, vea, se metió a robar, pero yo quiero decirles que es mi hijo. Hay que entenderlo. Es que él es inmaduro todavía. O sea, sí robó, pero suave. Pecado es pecado y no deberíamos de tolerarlo. Sea de quien sea, pecado es pecado. No lo agarramos en unas mentiras, pero hermano, entienda, es que es mi primo, es mi prima. ¿Sabe? Una vez me pasó en una reunión X, en un lugar X, rodeado de gente X. Char Javier, Tormenta, exacto. La bestia. Así, la bestia siempre está en esas reuniones. Qué bueno, mamá. La bestia siempre está en esas reuniones. ¿Ah? Qué bueno. Oiga, y alguien llegó y dijo, lo que pasa es que yo soy a veces muy agudo para algunas cosas. Tengo que reconocerlo. Y era una pareja que el tipo le había dado vuelta a la muchacha, pero no sé ni cuántas veces. Pero ese día en esa reunión se llegó y se dijo, es que la fulana le dio vuelta. Y entonces yo me volví y dije, pero suave un momento, y todas las que él le ha dado vuelta a ella no cuentan. Pero es que los pecados de ella sí fueron exhibidos, pero los de él no, porque era sobrino. No, suave, un momento. Los cristianos no hacemos separación, ni hacemos peso fraudulento, depende de quién sea. No es que mire, se fue con otro, con otra, pero hay que entender al muchacho, es que es mi hijo, es mi hija, y no está muy bien ya. No, suave, pecado es pecado. Y si tu hijo y tu hija profesa a Cristo, pero quiere vivir como un pecador, tú deberías de señalarle, porque fue el pecado por el cual Elí fue destituido de sacerdote, porque no supo decirle a su familia que estaban mal. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Cristo. ¿Sabe que esta ha sido la caída de muchos hombres y mujeres de Dios? Que siendo hombres y mujeres de Dios, que Dios puso al frente de su iglesia, de su obra, fueron capaces de corregir el pecado de otros, pero fueron indulgentes con los pecados de sus hijos. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? A otros les señalaron su pecado, pero a sus hijos no solamente pidieron de la iglesia misericordia, sino que los pusieron a servir en puestos a pesar de que estaban en pecado. Y cuento muchos hombres y mujeres de Dios que por esta falta sus congregaciones perdieron la unción del Espíritu Santo, sus ministerios perdieron la revelación
Porque Dios tiene un valor correcto de las cosas. Pecado es pecado. Yo no estoy diciendo que usted agarre y eche de su casa a alguien porque pecó. Yo le pido a Dios. Ayer me tocó orar por Liz y me tocó bautizarla. Usted sabe el honor para mí. Y en el agua lloré, le decía a Dios, Señor, que tú te vuelvas el amor más grande de su vida. Yo sé que ella va a cometer errores porque todos los cometemos. Pero si Dios es el amor de su vida, ella va a arrepentirse y regresar rápido. Pero si hay algo que yo tengo que entender con claridad, es que mi fidelidad es a Dios. Y que si ella falla, yo la voy a recibir, la voy a amar, la voy a abrazar. Pero el altar no es para la gente en esa condición. Se le sirve a Dios la gente que ministra, no la gente que necesita ser restaurada. Y yo conozco cantidades de iglesias que usan el altar para restaurar gente. No, eso no es así. Hay alguien ahí, esto está pesado, amados. ¿Verdad que sí está duro? Está durísimo esto. Revisen su corazón mientras yo hablo. ¿A cuánta gente cristiana les hemos hecho concesiones? ¿A cuántos cristianos en pecado les hemos frotado la espalda diciéndole, no, pero no es culpa tuya? ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Me encanta su silencio. Y entonces decimos, no, la iglesia está mal. No, tú estás mal, estás leudado. Porque, y aquí es donde pongo el balance, ¿por qué? ¿Por qué hay que ser honestos y decirles la verdad? Porque Santiago 5, 19 y 20, Santiago, el pastor de la iglesia principal en Jerusalén, cuando Pedro se le entregó, dijo, hermanos, si alguno de ustedes, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque muchos de nosotros hemos pensado en el dolor de hoy y olvidamos el dolor de mañana. Que era mejor infringir dolor hoy, pero que esa alma se salvara. Déjeme decirle algo, mi amado y mi amada en el Señor. Usted y yo podríamos pensar hoy en cuánta gente está en el mundo mal, porque usted y yo les alabamos el pecado en lugar de haberles dicho que estaban mal. Eso es responsabilidad nuestra. Porque debimos haber sido gente que devolviera del error al pecador para librarlo de la muerte, pero no, le frotamos la espalda y le dijimos, entendemos por qué lo hiciste, entendemos por qué robaste, entendemos por qué caíste en fornicación, entendemos por qué te metiste en adulterio, entendemos por qué te emborrachaste, entendemos. Y se nos olvidó que necesitábamos hacer volver del error esa alma. Hoy hay un montón de gente en el mundo perdida, porque Dios los puso en nuestra mesa, en nuestra mano, en nuestro camino, para que les habláramos y les ayudáramos a volver del error, y les frotamos la espalda y les dijimos, te entendemos, tú eres el que está bien. Qué silencio, amados. Pero es así. Ve, amados, yo sé que yo predico pesado. Y ustedes y mucha gente podrá quejarse de lo pesado que predico. Pero nadie podrá quejarse nunca de que no le haya dicho la verdad y de que no se la haya dicho en amor. La gente puede irse resentida porque les dije la verdad, pero no porque los maltraté. Porque siempre les digo, mira, amado, amada, esto dice la palabra. Y les digo la verdad. Alguien una vez llegó a la oficina, no de aquí ni aquí. Se había inventado una pareja por ahí. De las típicas historias. Tal vez quien me oiga, quien vea esto dirá, ¿será está hablando de mí? No, no estoy hablando de nadie que conozca, porque ni siquiera fue en este país. La oficina ni siquiera era de este país. Pero son historias típicas. La persona se consiguió una pareja, esa pareja estaba casada.
Así que esta persona se metió en esa relación, consiguió separarles y se sienta a hablar conmigo y me dice: es que ahora estamos juntos, pero quiero explicarle, la otra persona no le trataba bien a esta persona que está aquí conmigo. Pobrecito, pobrecito. Porque nunca llegan diciendo: hermano, estamos bien o estamos mal. ¿Qué dice Dios para hacer lo correcto? No, siempre llegan vendiendo para que todo el mundo tenga que entender, como si cuando lleguen al cielo Dios va a entender. Entonces me volví a la persona que me trajo a esta persona y le dije: usted entiende que es una persona casada con hijos que está destruyendo un matrimonio. Y la persona me dice: pero es que yo he estado ahí por años sin amar a la otra persona. Ah, ¿y cuánto tienes de casado, de casada? Ya no me acuerdo cuánto me dijo, pero muchos, 20, 25 años, no sé cuánto. Ah, o sea, a ver si entiendo, porque necesito ir hilvanando esto para poderle dar el consejo correcto. Entonces, Marielitos, llego y le digo a la persona: o sea, usted me está diciendo que usted se casó con la otra persona sin quererla y que estuvo por 25 años con esa persona gastándole el tiempo y la vida mientras venía quien sí iba a amar. La persona ya no tiene que responderme, porque a ver, si se casó sin amor, ¿por qué no lo resolvió primero? Si la persona con la que se casó no era de su agrado, ¿por qué no lo hizo antes de casarse? O bien, vio la situación y entonces dice: no, cometí un error, esto no va para ningún lado, tenemos grandes problemas, vamos a separarnos, vamos a divorciarnos, yo me voy a esperar en Dios el tiempo suficiente. No, no una semana ni un mes, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente, amados, escuche, la mayoría de la gente que viene a consejerías con uno, que viene a decirles que esto se acabó, es porque ya hay alguien con quien quieren empezar o ya está empezado. Vea, del 99.9, del 100% de las posibilidades, solo el 99.9% están en lo que acabo de decir. Ya tienen algo metido entre ceja y ceja. Solo el 0,01% de veras están pensando en buscar de Dios, quedarse tranquilos, tranquilas en algo que el diablo les picó el corazón. No estoy diciendo que no existan, solo estoy diciendo que son gente muy rara. Hasta el día de hoy no me ha tocado aconsejar a uno solo. Pero deben de haber por ahí en algún lado, en la China, ah, en la India, en Malasia, no sé, en África, en una de esas selvas africanas allá, metido entre cebras, leones y cuanta cosa. Debe haber alguien que llegó y dijo: esto se acaba y voy a buscar de Dios. Después de eso, a mí solo me toca lo hueso y lo malo. Aleluya. Entonces vengo y le digo: o sea, esperaste con esa persona tantos años no queriéndole, mientras venía la correcta y el correcto. Entonces se quedó callado, callada, no hallaba qué decir. Me volví y le dije a la otra persona: yo quiero explicarte la situación. Nadie puede pedirle a Dios que bendiga algo sobre la destrucción de otra cosa. Yo no puedo decirle a Dios: Dios, ven y bendice esto que inicio, cuando debajo de lo que inicio provoque una gran destrucción y un gran dolor. Aquí tuvimos el caso de alguien, terriblito, terriblito, de esos terriblitos que hay. Le estábamos comprando algo en aquel momento, algunos saben de lo que estoy hablando. Y como la persona estaba molesta porque yo le corté las alas, porque andaba mariposeando, andaba como las abejas de flor en flor, le corté las alas. Entonces llegó y dijo: ah, claro, me tienen ahí por lo que me están comprando. Entonces agarré lo que le estaba comprando y tengo testigos de eso aquí. Agarré lo que le estaba comprando, lo puse en el estucho, caja en el que me lo dio. Y cuando llegó le dije: aquí está lo que nos vendías para la iglesia. Del dinero que ya te había dado, no te preocupes, no nos debes nada. Porque no nos interesaba esto, nos interesabas tú. En cualquier otro lugar que vayas se van a interesar de esto que tú tienes. Pero a nosotros no nos importa eso que tienes, nos importabas tú.
Perdimos lo que le estábamos comprando y el dinero que le habíamos dado. Pero yo prefiero decirle a alguien la verdad, a que esa persona se vaya con la espalda frotada, creyendo que está bien cuando no lo está. Hay alguien ahí o me quedé solito. Amados, esto está pesado, ¿verdad que sí? Pero es parte del evangelio del apóstol Pablo. ¿Sabe a cuántas personas hemos conducido a la condenación por no decirles la verdad? Por mantener una buena relación y la fiesta en paz. No, pecado es pecado. Y la gente tiene que entender hacia dónde va su camino. La lucha de cualquiera. Ya, respire, pasamos la peor parte. ¿Está bien? Ahora sigue la ultra. No, no, es una broma. La ultra pesada. No. Pero esto es importante porque no solo luchamos con lo propio, también luchamos con un mundo que quiere que usted y yo aceptemos lo que es inaceptable. ¿Hay alguien ahí? Yo no puedo concebir que un cristiano sea capaz de estafar a otro. Amén. Amados, usted nunca se ha topado con un estafador cristiano. Yo tengo que decir que sí. Sí, sí, sí. Ojo, estoy hablando en la teología nuestra, porque en la de Pablo, Pablo estaría diciendo, ese estafador se metió en la iglesia diciendo que es cristiano y no es cristiano. Pero vienen, hablan como nosotros, cantan como nosotros, enseñan como nosotros, se visten como nosotros. Es una cosa pero increíblemente maravillosa. Es más, déjeme decirle algo, parecen más espirituales que el mismo pastor. Aleluya. ¿A que sí? Amado, hay gente que parece tan espiritual que hasta los que sirven al Señor. La gente empezaría a decir, uy, si tuviéramos un pastor como ese, como esa. Y después terminan estafando a medio mundo. Bueno, usted me haría un prestamito, se lo pago el 15. Deberían de decir, se lo pago el 8 años. Y eso, si llega, le ha pasado. Le ha pasado, amados. Y Pablo no dice que son cristianos carnales. Pablo dice, son gente que se metió entre nosotros. ¿Hay alguien ahí? Amados y amadas, yo espero que aquí no, porque aquí todos somos gente santa y de Dios. Pero en otras congregaciones, tal vez los que estuvieron en alguna otra congregación, a usted nunca le ha pasado, nunca le pasó que fue un mismo hermano de la iglesia el que le echó el cuento. La que le echó el cuento, siendo usted casado y casada y él también. Amados, tenemos cristianos dentro de nosotros que le echan el cuento a otros. Amén. O sea, qué fuerte esto. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Entonces llega uno, qué curioso. Esa persona no venía a la iglesia y ahora no falla. Y siempre está invitando a llevarse a esa otra familia. Y no estoy diciendo que no se pueda, pero hay que cuidarse de los falsos y de las falsas que están entre nosotros. Pablo no dice que son cristianos carnales. Pablo los acusa de decirse cristianos. Amados, ¿cómo va a ser posible que en un lugar de estos una hermana tenga que cuidarse de un hermano? ¿Cómo va a ser posible que en un lugar de estos un hermano tenga que cuidarse de una hermana porque se lo alza? O sea, y entonces hay que en la iglesia presentarlos y decirles, hermanos, ¿se acuerdan de que este varoncito era de aquella familia? Ya no, ahora es de esta. Les presento a sus nuevos hijos y a su nueva doña. O sea, ¿cómo va a ser posible que dentro de la misma iglesia del Señor estemos hablando de que gente que está en el altar cae en fornicación entre ellos mismos? Y hay que entenderlo porque es que son cristianos carnales. Todos estamos en formación, pero no hay que ser carebarros. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. La lucha de cualquiera. Romanos 7, 22 y 23. Y le puse la lucha de cualquiera porque esto no ve clases. Amén. Aquí no hay gente más espiritual ni menos espiritual. Todos estamos en esta lucha hasta que Cristo venga. ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende? Amén. Romanos 7, 22 al 23 dice:
Porque según el hombre, está Pablo hablando, amados. Yo quiero que hoy no veamos a Pablo como quien pone doctrina, aunque sí lo está haciendo. Pero veamos entre esto que Pablo está hablando, veamos a un hombre con la experiencia de la lucha que se vive constantemente. Amén. Pablo no solo está poniendo doctrina, Pablo está diciendo, señores, así es la cosa, porque yo ya pasé por ahí y así nos va a ir a todos. Pablo dice, porque según el hombre interior, yo, Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Quién ha experimentado eso aquí, amados? Yo creo que todos. Amén. Pablo dijo, lo que no quiero hacer es lo que hago. Esta ley a veces me lleva cautivo. Amados, escuche esto, es la lucha de todos. Ahora, Pablo, ¿qué está diciendo? Entreguémonos al pecado. No, Pablo no está hablando de cristianos carnales en lucha. Pablo está hablando de gente muy espiritual como él, gente que le sirve a Dios, gente de oración, gente que ama verdaderamente al Señor y que es consciente de que en sus miembros habita el pecado. Amén. A ver, amados, prediquemos con honestidad. Y ustedes que están ahí sentados, seamos honestos. Cuando pasa una de esas filisteas incircuncidas, egipcias, hijas del diablo, cananeas, ¿ah? ¿Qué más? Hijas de Eva, después del árbol. ¿Qué más? Hijas de la culebra que se enrolló en el árbol. Y sí, todos tienen suegra. ¿Ah? Dice, ¿dónde estaba la suegra del huerto del Edén? Enrollada en el árbol. No, oiga, oiga. Y viene en una maxi blusa, por no decir minifalda. Y bien ajustada, y bien pintada, y bien bonita. Usted se pone a pensar en salmos, cánticos e himnos espirituales. No, amado. Tenemos una lucha. ¿Cierto o no? Y creo que lo mismo le pasa a las hermanas. Tal vez no igual, porque los hombres somos más visuales, pero a las mujeres les pasa, porque a los hombres es por los ojos, ustedes es por la oreja, estamos igual. Amén. Conocimos una pareja, no voy a hablar de nombres, porque hay gente muy en eminencia. Pero le preguntaron a la doña si había casado con un tipo horrible. La mujer de familia de mucho dinero, de mucha categoría, muy conocida a nivel mundial. De hecho, fueron personas de niveles políticos muy altos en este país. Y un día alguien en confianza le preguntó a la señora, le dijo, ¿cómo usted, una mujer tan delicada, tan fina, tan estudiada, tan capaz, se fue a casar con ese tipo tan feo, tan de todo? Porque ella era súper, hiper estudiada y el tipo no. Es que no puedo decir más detalles porque ella va a saber quién es, pero porque es famosísima su historia en Costa Rica. Y entonces ella llegó y dijo, porque el tipo era un pico de oro. Ese hombre se ponía a hablar y maravillaba a cualquiera. Así que, hermanas, tengan cuidado de los tipos que hablan mucho y bonito. ¿Ah? Porque a nosotros nos entra por los ojos y a ustedes por el oído, es lo mismo. Ay, qué rico perfume. Ay, qué rica colonia. Ay, qué bien vestida, qué bien vestido. Ay, qué cortés, ay, gracias. Mi marido ni me abre la puerta. Jaja, tenga cuidado. Por un abrir de la puerta. Y lo que siempre digo, por un café. Cuídese de esas invitaciones a tomar café. Aleluya. Cuídese. ¿Hay alguien ahí? Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistas contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Primera de Corintios 10, 12 al 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escuche, mi amado y mi amada del Señor, siempre que el diablo tienta, hay una salida. Somos nosotros los que decidimos si nos quedamos allí para pecar o salimos corriendo. ¿Hay alguien ahí?
Esto nos pasa a todos, así que no venga diciendo, no me di cuenta, porque a todos Dios nos da una salida. Quien no usa la salida es quien quería quedarse a pecar. Amén. Voy terminando. Estos pasajes revelan la experiencia real de un cristiano verdadero. Luchar con el pecado personal es parte de la vida cristiana. Los creyentes carnales jamás experimentarán una lucha semejante. Definitivamente Pablo nos enseña que, aunque seamos poderosamente usados por el Señor, la lucha contra el pecado y la tentación no termina hasta que seamos librados de nuestro cuerpo de muerte. Esa es la idea que plantea el apóstol en los versos anteriores. Y escuche, voy a terminar, leo esa última parte que está ahí en negrita y termino con esto. Escuche. Le voy a decir cuál es la vida de todo cristiano. Escuche, por favor. Quien no haya experimentado la lucha entre pecar y vivir en el Espíritu, no está en Cristo. Quien no haya tenido que tomar la decisión firme de mantenerse en santidad a pesar de lo que el diablo ofrece, no está en Cristo. Porque todos los cristianos tenemos un conflicto entre la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Todos los cristianos tenemos el angelito y el demonio. Y cuando digo tenemos, no me refiero a que somos cristianos entre espirituales y endemoniados. Me refiero a que tenemos una ley en nosotros que está escrita y que lo único que lo va a quitar para siempre es cuando Cristo venga y nos libre de este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Amén. Mientras tanto, como dice Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. Estamos en Cristo, pero vivimos una lucha constante. Cuando alguien nos hace algo, estamos en la lucha entre mantenernos en el Espíritu y responder correctamente, o levantarnos en la carne y pegar 4 gritos. Cuando algo está mal puesto, estamos en la lucha de entre mantener la santidad y agradar a Dios, o agarrar lo que no era nuestro. Cuando se nos presenta una oportunidad deshonesta de algo, siempre hay una lucha. Cuando alguien viene a tentarnos, el diablo viene a tentarnos con el sexo opuesto, siempre habrá una lucha. Porque escuche esto, siempre hay lucha entre los cristianos de verdad. Solo la gente que no se ha convertido a Dios no experimenta lucha. ¿Hay alguien aquí? Por eso usted ve, amados, que esta gente que Pablo dice o que Pablo critica de que están entre nosotros o se hacen llamar cristianos, usted ve que ellos no sufren una lucha en nada. ¿Te ha visto eso? Van y hacen lo que les da la gana. Y después regresan a la congregación o regresan a la casa muertos de risa. Nada ha pasado, nadie sabe nada. Yo vengo aquí a la iglesia, me hago una oracióncita y le digo, ay Señor, perdóname. ¿Ah? Yo tenía una persona conocida que decía, ¿ah? Por lo que hice ayer, por lo que voy a hacer hoy, por lo que voy a hacer mañana, te pido perdón, Señor. De una vez. Porque ya sabía que lo iba a hacer. ¿Hay alguien aquí? Entonces, amados, escuchen para terminar. Ahí le pongo esa parte en negrita, le pongo, ser espiritual es amar la ley de Dios y a Dios con todo el corazón. Aunque seguimos revestidos de la carne humana y aunque sabemos que será imposible ser fieles tanto como nuestro corazón lo anhela. Amados y amadas, todos los que estamos en Cristo deberíamos saber lo que es vivir con la tensión de luchar contra el pecado mientras crece nuestra hambre por la justicia. El centro de esto es que todo cristiano verdadero, independientemente de su grado de madurez, sentirá un conflicto con el pecado y su fe auténtica. Todos los que estamos en Cristo viviremos experimentando el conflicto de responder como Dios quiere o como la carne quiere. Es una lucha latente dentro de nosotros. Esa es nuestra lucha con el pecado, la personal. Y la lucha con el pecado de afuera es no dejarnos leudar. Porque le voy a decir esto y oramos. Quien se deja leudar con el pecado de afuera, termina pecando con su pecado interno. Porque solo quien acepta lo que está pasando afuera, empieza a ser consciente y empieza a ser tolerante de las cosas que quiere que pase adentro. Vamos a orar, ¿está bien?
Vamos a orar. ¿Ya empezó a llover o no está lloviendo? ¿Sí? Uy, según yo iba a parar antes de que se viniera, pero ya se vino. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Amados, yo quiero invitarles a que ustedes y yo hagamos un peso y un balance. Amén. Esto nos está pasando a todos. ¿Hay alguien aquí? La lucha no es de unos. Yo no me voy a parar aquí a decirles, yo pido a Dios que ustedes lleguen a este nivel en el que yo estoy, donde ya el diablo no nos tienta, no nos tienta igual. Todos estamos en esta lucha y todos los días tomamos la decisión por serle fiel al Señor. Amén. Todos los días mantenemos nuestra fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque es mejor el dolorcito de ahorita y el aguante de ahora, pero que cuando lleguemos allá se nos abran las puertas del cielo, a vivir aquí felices, y que cuando lleguemos allá no nos abran las puertas ni nos dejen entrar, sino que, como dice la palabra, seamos lanzados al lago de fuego. Es una lucha que vivimos. Se enfrenta la naturaleza carnal con la naturaleza espiritual, el viejo hombre con la nueva naturaleza. Pero nuestra lucha es no dejarnos leudar. Por eso Pablo escribió y dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. También dijo, todo me es lícito, pero de ninguna de estas cosas me dejaré dominar. ¿Hay alguien ahí? Así que vamos a orar. Y si usted y yo podemos reconocer hoy en nuestro corazón, leudo, que hemos empezado a aceptar cosas y que hemos empezado a frotarle la espalda a alguien, diciéndole, te entendemos, aunque caíste en pecado, no fue tu culpa. No, vamos a decirle a la gente lo que es. Como cristianos necesitamos rescatar esas almas que el diablo logró sacar de nuestras filas. Son gente que conoce la palabra, pero son gente que creyó que podía vivir pecando. Y los únicos que podemos hacerles volver del error somos nosotros. Necesitamos ir y decirles la verdad, en amor, pero la verdad. Y aunque se les diga en amor, siempre dolerá. Y quizá alguien llegue y te diga, yo no quiero hablar más con usted es intolerante, no me vuelva a hablar, te dé la espalda y se vaya. Pero por lo menos le dijiste la verdad. Esa persona, la verdad quedará ahí en su corazón grabada. Y Dios tendrá la oportunidad de hacer que esa palabra germine y podremos hacer volver del error un alma. Y como dice Santiago, sepa que quien haga volver a alguien de la muerte cubrirá multitud de pecados y salvará un alma de la muerte. Y número 2, preparémonos para luchar con nuestras propias tentaciones y debilidades. Estamos en Cristo. La lucha es todos los días. Corremos y nos refugiamos en su presencia. Nos refugiamos en los brazos del Señor y Él nos da la fuerza para mantenernos viviendo para Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, esta tarde, Dios mío, venimos a tu presencia. Hoy, Señor, la operación ha sido pesada, porque hemos discernido en nuestros corazones cómo nos hemos acostumbrado a aplaudir el pecado de personas solo porque son familia, amigos, compañeros. Y hemos tolerado el pecado de aquellos que, como dice Pablo, se dicen cristianos. Hemos tolerado el pecado de las personas que, diciendo tenerte a ti, conocerte a ti, quieren vivir como les da la gana. Y se nos ha olvidado que nuestra obligación no es con nadie, solo contigo. Y también te pido que nos des la fortaleza, Señor, porque como dice Pablo, en nuestros miembros está escrito una ley de pecar. Así que todos los días nos mantenemos firmes en ti. Todos los días la carne intentará boicotear nuestra decisión.